La mañana no es simplemente un segmento del día. Es el génesis de todo potencial, un lienzo blanco extendido ante el artista de la existencia, y por lo tanto, exige una declaración de intención y fe que coincida con su posibilidad ilimitada. Una oración ofrecida en el umbral del amanecer no es una solicitud cortés, sino un acto de guerra espiritual, una reclamación de territorio en el espíritu, antes de que el corazón sucumba a las ansiedades y distracciones del mundo material. Comenzamos entonces, no con necesidad, sino con la certeza inquebrantable de nuestra base divina, arraigando todo nuestro ser en una promesa que trasciende los desafíos temporales que podamos enfrentar. Es un profundo reconocimiento de que el autor de la vida ya ha escrito el capítulo final y que cada detalle en la narrativa intermedia es solo un peldaño hacia un glorioso final prometido. Esta poderosa oración matutina está fundada sobre la roca inamovible de Jeremías 29:11, un versículo que sirve como una profunda instrucción para el alma. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa divina, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Es el plano espiritual para las horas por venir. Este es el ancla que mantiene el alma firme, incluso cuando las inevitables tormentas del día comienzan a gestarse. Declaramos ahora mismo que el caos no define el día. El plan pacífico y esperanzador de Dios lo hace. Esta declaración nos permite saludar al sol naciente no con aprensión, sino con una confianza preventiva en el diseño divino. Mi Dios poderoso y misericordioso, mientras la suave luz rompe la oscuridad y llama al mundo a despertar primero, entro en tu presencia, con un corazón inclinado en asombro ante tu magnífica gracia y tu inquebrantable compromiso con mi paz. Tú no eres una deidad distante y pasiva, sino un Padre cuyos pensamientos hacia mí están meticulosamente elaborados, llenos de intención y bondad infinita. Declaro esta mañana no como un susurro de pensamiento optimista, sino como una verdad atronadora sobre mi vida y la vida de mis seres queridos. Tú sabes los planes que tienes para mí, planes de paz y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Que esta promesa sea el primer aliento que respiro, la lente a través de la cual veo cada circunstancia, y el escudo irrompible contra cualquier duda que el enemigo intente implantar en mi mente. Cada ansiedad, cada miedo a lo desconocido, cada preocupación sobre la provisión o el resultado, los entrego todos al poderoso poder de esta singular y gloriosa verdad. Elijo creer en tu futuro y tu esperanza por encima de las limitaciones de mi visión presente. Esta invocación establece el tono, uno de afirmación espiritual agresiva. No basta con pedir paz. Primero debemos declarar la paz que ya está prometida. No basta con esperar un futuro. Debemos reclamar la esperanza que Dios ya ha planeado. Este es el momento de calibración espiritual, donde la brújula del alma se reajusta para apuntar directamente hacia la estrella del norte de la intención divina, negándose a ser influenciada por la atracción magnética de los problemas terrenales. Este día, que comienza con tu decreto soberano, se vivirá bajo la sombra de tu promesa. Que tu Espíritu Santo ahora ilumine el camino, despejando la niebla de las limitaciones humanas, para que pueda caminar en la claridad y confianza que solo proviene de conocer la bondad de tus pensamientos hacia mí. Avanzo hacia el día,
sabiendo que tú has ido delante de mí para preparar el camino. El poder de comenzar aquí radica en invertir el impulso humano típico de priorizar los problemas sobre las promesas. A menudo nos despertamos y catalogamos inmediatamente nuestras preocupaciones, la lista de cosas por hacer, la conversación difícil, la tensión financiera. Al comenzar con Jeremías 29:11, inmediatamente secuestramos ese ciclo negativo. Esencialmente le estamos recordando a nuestro propio espíritu y anunciando a los poderes de las tinieblas que la agenda del día ya está establecida por Dios, y esa agenda está arraigada en la paz, la prosperidad y un resultado glorioso. Esta alineación proactiva del corazón es lo que hace que las peticiones subsiguientes sean efectivas, transformándolas de gritos de desesperación en pasos confiados de fe, tomados sobre terreno firme. Este primer acto de fe es el mismo acto de soberanía espiritual que rige las horas restantes hasta el anochecer. Habiendo establecido firmemente la base del día sobre la promesa inquebrantable de Jeremías 29:11, el siguiente y más esencial acto de apertura espiritual es una profunda y sin reservas ofrenda de gratitud. Para recibir verdaderamente las bendiciones de un nuevo día, primero debemos reconocer la magnitud del regalo que ya se nos ha otorgado. La gratitud es el lubricante espiritual que permite que la gracia fluya libremente, y es la clave que desbloquea el corazón, cambiando su enfoque de lo que le falta a la abundancia que posee. Esto no es una lista superficial de comodidades, sino un reconocimiento profundo y visceral del milagro de la vida misma, un reconocimiento de que cada momento de existencia es una generosa extensión del favor inmerecido de Dios. Le damos gracias a Dios por el qué, las bendiciones específicas, pero más importante aún, le damos gracias por el quién, el carácter inmutable del dador. Padre, dador de todo regalo perfecto, me detengo en la tranquila soledad de esta mañana para simplemente decirte gracias. Mi corazón se llena de una gratitud que las palabras a menudo no pueden capturar. Sin embargo, ofrezco este sacrificio de alabanza de todos modos. Te doy gracias por el proceso silencioso y majestuoso de la noche que renovó mi cuerpo, despejando las cargas de ayer y presentándome este regalo fresco e inmaculado de un nuevo día. El simple acto de despertar, la capacidad de inhalar el aire fresco de la mañana, sentir el latido de mi corazón y presenciar la lenta revelación de la luz del día es un milagro que a menudo doy por sentado. Te doy gracias por esta vida, no solo por los momentos buenos y cómodos, sino por toda la experiencia, sabiendo que cada hilo está tejido por tu mano maestra. Mi gratitud se extiende más allá de mi propio bienestar, hacia los milagros de provisión que me rodean. Te doy gracias por el techo sobre mi cabeza, la calidez de mi refugio y la certeza inquebrantable de tener comida en mi mesa. Estoy agradecido por el regalo de la familia y la comunidad, las almas únicas que has puesto deliberadamente en mi vida, cuya compañía y amor sirven como un reflejo constante y tangible de tu amor incondicional por mí. Te doy gracias por los amigos que me desafían, los mentores que me guían, e incluso las personas difíciles que brindan oportunidades para que crezca en paciencia y gracia. Cada relación es un aula, y estoy agradecido por la oportunidad de aprender y amar. Además, ofrezco un profundo agradecimiento por las batallas invisibles que libraste por mí mientras dormía, los peligros evitados, las trampas frustradas y la protección que continuamente rodea mi hogar, operando fuera del alcance de mi conciencia. Te doy gracias por el Espíritu Santo que habita en mí,
la brújula interna y el consolador que me asegura que nunca estoy verdaderamente solo, que me guía en la verdad y que me convence con amor. Esta conciencia espiritual es el regalo más grande de todos, otorgándome acceso a tu presencia y a tu consejo en todo momento. Te doy gracias por la capacidad de recurrir a ti en oración, por la certeza absoluta de que escuchas no solo con paciencia, sino con un corazón ansioso y receptivo. Este segmento de la oración es un acto deliberado de recalibración espiritual. Al enfocarnos tan intensamente en todo lo que ya se nos ha dado, matamos la energía de la autopiedad y el derecho que tan fácilmente se infiltran en el espíritu humano. El acto de expresar gratitud por el nuevo día reconoce específicamente el concepto de renovación. Implica una oportunidad para empezar de nuevo, corregir los errores de ayer y adentrarse en las promesas del futuro sin las cargas de los fracasos pasados. Esta gratitud es la demostración activa de fe en la soberanía de Dios, la comprensión de que Él no solo es capaz de proveer, sino que Él está proveyendo ahora mismo de maneras innumerables, tanto visibles como invisibles. Que esta actitud de agradecimiento sea la fragancia que se eleva desde mi vida hoy, una dulce ofrenda al Rey de Reyes, asegurando que mi espíritu permanezca moldeable y receptivo a las bendiciones y direcciones adicionales que deseas otorgar. Este profundo agradecimiento prepara el escenario para el crucial acto de rendición que debe seguir. Con la base de Jeremías 29:11 firmemente declarada y el corazón saturado de gratitud por la abundancia de la parte anterior, la oración avanza hacia el acto críticamente importante de entrega total y confianza. Este es el punto de inflexión espiritual de la mañana, donde el creyente se aleja conscientemente de la ilusión de autosuficiencia y coloca las riendas del día directamente en manos de lo divino. La entrega a menudo se ve erróneamente como derrota, pero en el ámbito espiritual es el acto supremo de poder y sabiduría. Es el reconocimiento de que el GPS del Creador es infinitamente superior al limitado mapa de la lógica humana. Sin esta entrega, todas las peticiones de fuerza y guía se diluyen, ya que compiten, en última instancia, con el deseo del ego de tener el control. Mi Señor soberano, Rey de toda la tierra, vengo ante ti ahora con plena conciencia de que mis propios planes, nacidos de una visión limitada y un entendimiento finito, a menudo son defectuosos y propensos al fracaso. Por ello, elijo conscientemente, voluntaria y completamente ceder mi voluntad a la tuya en este día. No solo pido guía, ofrezco una entrega total del control. Mi calendario, mi lista de tareas, mis interacciones esperadas, mis resultados deseados. Los coloco todos a los pies de tu trono. Si el camino que he planeado meticulosamente es desviado por tu divina sabiduría, declaro de antemano que no discutiré, resistiré ni caeré en frustración, sino que abrazaré con alegría el desvío, sabiendo que me conduce a la paz prometida de tu intención. Guía mi mente, mi lengua y mis pies en cada decisión, grande o pequeña. Pido específicamente que el Espíritu Santo sea mi consejero momento a momento, en la prisa del día, cuando una decisión deba tomarse instantáneamente. Que la voz serena y pequeña de tu Espíritu sea más fuerte que el clamor de mi inclinación natural. Cuando enfrente una elección entre eficiencia e integridad, guíame por el camino de la justicia. Cuando se me presente una oportunidad que prometa una ganancia efímera, pero comprometa mi llamado, ilumina la verdad de que debo permanecer atado a tus principios eternos.
Me comprometo a vivir hoy con mis oídos espirituales atentos a tus susurros, mis ojos fijados en la evidencia de tu intervención y mis pasos alineados con el ritmo de tu perfecto tiempo. Esta confianza no es pasiva, es una fe activa que dicta movimiento. Significa avanzar con confianza, no porque conozca el resultado exacto, sino porque conozco el carácter de aquel que dirige el camino. Mi confianza se apoya en la promesa de Jeremías 29:11. Tú solo planificas paz y esperanza, y por lo tanto, cualquier incomodidad que experimente en el camino es simplemente la presión necesaria aplicada para moldearme a la imagen de tu Hijo. Declaro que hoy no me apoyaré en mi propio entendimiento, pues mi entendimiento es finito, sino que te reconoceré en todos mis caminos, confiando implícitamente en que enderezarás mis sendas. Este ritual diario de entrega es un acto espiritual de poda, cortando el peso muerto del ego y la autosuficiencia, para que el fruto de tu espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benevolencia, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, pueda florecer brillantemente en toda circunstancia. Que mi vida sea un espejo que refleje tu guía soberana e impecable. Este profundo acto de entrega es lo que abre las arterias espirituales para la siguiente etapa de la oración, la infusión de fuerza divina. Sin primero relinquear nuestra fuerza limitada, el poder ilimitado de Dios no puede habitar y operar plenamente a través de nosotros. Debemos vaciar el vaso del yo antes de que pueda llenarse con el poder del Todopoderoso. Esta es la economía espiritual de la gracia, donde renunciar al control conduce a obtener una dirección absoluta e inquebrantable. Esta postura de entrega asegura que la energía que recibimos no se desperdicie en luchar por nuestro propio camino, sino que se aplique inmediatamente para ejecutar el plan pacífico preaprobado por Dios. Con la entrega del día completada, la oración se traslada a una poderosa petición de fuerza, reconociendo que la batalla de la vida no se libra desde una posición de control, sino desde una postura de vulnerabilidad empoderada. Sabemos que seguir la guía de Dios, aunque nos brinde paz, no nos exime de encontrarnos con una resistencia genuina, obstáculos y momentos de agotamiento. El enemigo no concede territorio fácilmente, y el peso de la responsabilidad humana es a menudo pesado. Por lo tanto, debemos invocar la fuerza sobrenatural necesaria, no solo para soportar el día, sino para conquistarlo triunfalmente. La fuerza solicitada es multifacética: resiliencia para la mente, fortaleza para el espíritu y energía para el cuerpo. Esta petición se alimenta de la declaración triunfante que se encuentra en Romanos 8:37, un pasaje que refleja el espíritu de esta petición de fuerza. En todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta mañana, no pido simplemente sobrevivir a los desafíos. Pido ser equipado para emerger victorioso, un conquistador, no una víctima. El enfoque no está en el tamaño del desafío, sino en la ilimitación del poder que habita en el creyente a través de Cristo. Mi Dios omnipotente y empoderador, humildemente pero con valentía, te pido que ahora derrames en mi espíritu una infusión sobrenatural de fuerza, que supere con creces mis reservas naturales. Necesito tu fuerza para enfrentar las pruebas específicas que sé que vienen y las cargas inesperadas que emergerán de las sombras del día, para los momentos cuando la frustración amenaza con robarme la paz. Pido la fuerza de la paciencia y la resolución tranquila.
Cuando el agotamiento pese sobre mis hombros, pido la energía del Espíritu Santo para renovar mi vigor, para que no me canse de hacer el bien, ni me fatigue en la búsqueda de tus justos planes. Pido por fortaleza mental. Agudiza mi enfoque, limpia la niebla mental y concédeme la fuerza disciplinada para resistir la distracción y la procrastinación. Que mi mente sea una fortaleza de claridad, procesando la información con sabiduría y respondiendo a la presión con compostura, alimentado por el conocimiento de que tú ya has asegurado la victoria. Para la tentación de comprometer mis valores o de hablar precipitadamente, pido la fuerza del autocontrol, permitiendo que mis respuestas sean medidas por la gracia y la verdad, en lugar de por la emoción humana. Oro para que cada interacción que tenga hoy sea una oportunidad para demostrar la fuerza suave, pero poderosa, que proviene de confiar completamente en ti. Además, pido fuerza no solo para mi propio consumo, sino para ser una fuente de aliento y empoderamiento para otros. Fortalece mis manos para servir, mis pies para caminar hacia los marginados y mi voz para hablar palabras de esperanza y afirmación en la vida de aquellos que están débiles o desanimados. Que mi reservorio espiritual sea tan profundo que pueda derramar gracia y compasión sin agotarme, entendiendo que tu provisión es infinita y se repone constantemente. Me niego a confiar en mi propia voluntad, que es efímera y defectuosa. En su lugar, me pongo la armadura divina de tu omnipotencia, sabiendo que a través de tu amor, soy verdaderamente más que un conquistador. Esta fuerza es el combustible necesario para caminar fielmente la guía a la que me entregué en la parte anterior, permitiéndome manejar el peso del mundo mientras aún llevo la luz de tu presencia. Reclamo esta poderosa fuerza ahora mismo, anticipándome a cada necesidad. La oración ahora pasa de la declaración de fuerza interna a la invocación de protección externa y paz absoluta. Incluso la persona más espiritualmente fortalecida necesita una muralla divina para protegerse contra los asaltos visibles e invisibles de la vida. Esta parte de la oración reconoce la realidad de la oposición espiritual, los peligros inherentes del mundo físico y las formas sutiles en que la ansiedad puede infiltrarse en el corazón, incluso cuando se camina en fe. La solicitud principal aquí es doble: un escudo físico para el cuerpo y el entorno, y un santuario espiritual para la mente y el corazón. La petición de paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino la paz sobrenatural y gobernante que Cristo prometió, una paz que desafía las circunstancias. Esta es la paz que permite que el corazón se mantenga firme incluso cuando el barco es sacudido por tormentas. Esta profunda tranquilidad es una defensa vital, ya que el miedo y la ansiedad son las principales herramientas utilizadas para erosionar la confianza y desviar el propósito divino del día. Al reclamar agresivamente protección y paz, establecemos un perímetro de santidad a nuestro alrededor y el de nuestros seres queridos, haciendo que nuestro entorno sea inhóspito para las tinieblas y la discordia. Dios Todopoderoso, mi roca y mi fortaleza, vengo ante tu trono y pido que se establezca una poderosa y penetrante muralla de protección alrededor de mí y de cada miembro de mi familia en este día. Oro por un escudo divino sobre nuestras salidas y entradas, mientras viajamos, mientras trabajamos, mientras interactuamos con el mundo y mientras descansamos. Guárdanos de todo daño físico,
de accidentes y de los peligros que acechan en los lugares invisibles. Envía a tus poderosos ángeles para acampar alrededor de nuestra morada, nuestros vehículos y nuestros lugares de trabajo, asegurando que ninguna arma formada contra nosotros prospere ni entre en nuestras vidas. Declaro que cada lugar donde pongamos nuestros pies hoy es tierra consagrada, cubierta por la sangre de Cristo e inmune a los esquemas del enemigo. Además, pido específicamente que guardes las puertas de mi mente y mi corazón. Mantén mis pensamientos puros, centrados en la verdad de tus promesas, y filtra inmediatamente cada semilla de duda, negatividad o miedo que intente echar raíces. Silencia la voz de la ansiedad que intenta susurrar mentiras sobre mi capacidad, mi valor o mi futuro. Reclamo la promesa de la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, para que guarde mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Que esta paz sea el árbitro final en cada situación, la tranquila seguridad que me recuerda que tú estás en control, incluso cuando los eventos parecen caóticos. Que mis respuestas al estrés se caractericen por esta calma inquebrantable, permitiéndome ser un faro de estabilidad en un mundo inquieto. Extiendo esta oración de protección y paz sobre mi familia y seres queridos, donde quiera que estén hoy. Cúbrelos con el mismo manto de seguridad divina. Que sientan tu presencia cerca, sus pensamientos asentados en tu verdad y sus pasos dirigidos hacia la seguridad y la bendición. Permíteles caminar en el conocimiento de que son profundamente amados, protegidos de manera profunda y completamente seguros en tus manos capaces. Este escudo combinado de protección activa contra amenazas externas y paz interna contra la turbulencia del alma asegura que la mente permanezca clara para recibir la guía y la sabiduría necesarias para el resto del día. Esta paz es la prueba de que la promesa de Jeremías 29:11 ya está operativa en mi vida. Tú estás trabajando en un plan de paz, y mi trabajo es simplemente descansar en esa certeza. El segmento final de la oración completa el circuito de la fe, pasando de la defensa emocional a un compromiso activo e intelectual con la voluntad de Dios, antes de concluir con la última bendición que empodera. Habiendo establecido la base de la promesa, ofrecido gratitud, entregado el control, reclamado fuerza y asegurado protección, el creyente ahora pide la herramienta práctica necesaria para ejecutar el día con éxito: sabiduría y guía divinas. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios, y la guía es la aplicación de esa visión a las acciones diarias. Aquí es donde la espiritualidad se encuentra con la practicidad. Señor de la sabiduría infinita y conocimiento perfecto, te necesito ahora en los detalles meticulosos de mi vida. Oro por el don del discernimiento, para que pueda juzgar correctamente entre lo que es simplemente bueno y lo que es realmente lo mejor que tú tienes para mí. En cada reunión, cada conversación, cada giro inesperado en el camino, concédeme la claridad instantánea para saber la palabra correcta que debo decir y la acción correcta que debo tomar. Cuando me enfrente a la complejidad, concédeme la simplicidad de tu verdad. Al tratar con personalidades difíciles, concédeme la paciencia y empatía para verlas a través de tus ojos. Que mis decisiones hoy no se caractericen por la astucia humana, sino por la pura y humilde sabiduría que solo fluye desde tu trono. Oro por la capacidad de escuchar más de lo que hablo, de observar más de lo que impongo y de responder con gracia e integridad
En cada situación, dedico cada decisión, cada movimiento y cada intención de este día a ti, para que tu voluntad sea perfectamente cumplida a través de mi vaso entregado. Habiendo ofrecido completamente esta profunda oración matutina de poder, protección y paz, una oración que hace la transición del corazón desde la ansiedad humana a la certeza divina, es hora de sellar la declaración con la última bendición alentadora, transformando la petición espiritual en una visión tangible y esperanzadora para las horas por venir. Y así, con un corazón rebosante de gratitud y un espíritu fortalecido por tu verdad, declaro que el comienzo de este día no es un desafío, sino una aventura de fe. Dios nos ha dado un nuevo día lleno de bendiciones. Confía en que Él te guiará a través de cada desafío y Él nunca te dejará. Amén. Este poderoso acto de fe, esta entrega completa de la mañana, no es solo un hermoso ritual, es el catalizador de la transformación. Es el corazón humano alineándose con la voluntad divina, creando el vacío espiritual necesario para que Dios realice lo imposible. Esta es la fe que ha movido montañas para innumerables almas a lo largo de la historia, y es la misma fe que transformó el mundo desolado de una mujer llamada Clara. Clara había pasado 6 años en el crepúsculo de la desesperación silenciosa, su vida definida por la ausencia de un sonido que la mayoría de las madres da por sentado. Su hijo, Elías, vivía en un mundo de silencio profundo y desgarrador, un silencio que casi había extinguido la llama de su fe, antes vibrante. La historia de su milagro es un testimonio vivo de lo que sucede cuando un corazón roto finalmente, por completo, abraza el poder crudo y vulnerable de la oración. Ahora debemos volver nuestra atención a Elías y al silencio inquebrantable, y al día en que Clara encontró la fuerza para orar la oración que acabamos de compartir. La oración, una declaración estructurada y majestuosa de fe, ahora da paso a la caótica y emocionalmente cruda realidad de la vida de Clara. Entramos en su mundo no en la tranquila y reflexiva mañana, sino en la tensión constante y zumbante que define un hogar tocado por un silencio profundo y persistente. Clara era una mujer cuyo alma había sido sutil y relentamente desgastada por la erosión de esperanzas no cumplidas. Una vez había poseído una fe vibrante e inquebrantable, del tipo que cantaba himnos sin esfuerzo y confiaba en las promesas sin cuestionarlas. Pero esa fe había sido lentamente sofocada por 6 años de silencio ininterrumpido. Su hijo, Elías, tenía 6 años, un niño con ojos como profundos estanques de inteligencia reflexiva, un niño que reía con todo su cuerpo y se comunicaba con un expresivo abanico de gestos, pero que nunca había pronunciado una sola palabra reconocible. Era un alma hermosa y completa atrapada detrás de un formidable muro de silencio. El nombre Clara significa clara o brillante, una cruel ironía para una mujer que vivía en una niebla permanente de incertidumbre. Cada mañana comenzaba con el eco del día anterior, los suaves pasos, el ruido de los tazones de cereal, los intercambios suaves y no verbales que caracterizaban su comunicación con Elías. Ella le hablaba constantemente, derramando su amor en un flujo incesante de preguntas, afirmaciones e historias, y la única respuesta era una quietud profunda e inmóvil. El silencio no era solo la ausencia de sonido. Era una presencia, una pesada y sofocante manta de temor que se asentaba sobre su pequeño apartamento cada vez que el sol se ocultaba. Esta rutina silenciosa era el crisol de su vida espiritual y la había llevado peligrosamente cerca del punto de ruptura. Clara había dedicado cada fibra de su ser a la lucha de Elías. No era el tipo de madre que espera respuestas. Las perseguía agresivamente. Su vida se había convertido en un carrusel vertiginoso y costoso de pediatras del desarrollo, terapeutas del habla, audiólogos y neurólogos. Había aprendido los signos sutiles de diferentes trastornos de comunicación, memorizado los nombres de centros cerebrales poco conocidos y dominado el delicado arte de leer la expresión facial matizada de un niño como si fuera un idioma extranjero. Cada nuevo especialista traía un destello de esperanza, una sugerencia cuidadosamente redactada de una nueva terapia, un nuevo dispositivo, un nuevo medicamento. Y cada destello era inevitablemente seguido por el lento y doloroso desvanecimiento de nuevo en la persistente y profunda realidad de que nada funcionaba. El silencio siempre ganaba. El peso de esta lucha no era solo la falta de la voz de su hijo, era la soledad espiritual que imponía,
Sus amigas, bien intencionadas y profundamente comprensivas, podían ofrecer palabras de consuelo, pero no podían entender el dolor único de una madre cuyo hijo no podía llamar su nombre. Su vida de oración había degenerado de una conversación ferviente a acusaciones amargas y llorosas. ¿Por qué esta prueba específica? ¿Por qué este niño bello e inteligente? ¿Dónde está el Dios de los milagros del que leí? La fe que una vez valoró se sentía como un relicario de una vida diferente, más feliz. Ya no oraba la poderosa y confiada oración de Jeremías 29:11. Vivía con el miedo de que el plan de Dios para ella fuera, de hecho, uno de perpetuo mal y desesperanza. La introducción de Elías y su silencio inquebrantable no es solo el comienzo de una historia. Es la descripción del campo de batalla espiritual sobre el cual estaba a punto de librarse un profundo milagro de entrega. Su fe no solo estaba menguando, estaba casi extinguida, esperando una única chispa desesperada para reavivar su poder. El costo emocional de 6 años de silencio se vio multiplicado exponencialmente por el ciclo interminable y estéril de intervenciones médicas y pronósticos decepcionantes. La vida de Clara ahora se medía en horas de terapia y copagos, su bienestar emocional ligado a la trayectoria de gráficos que mostraban constantemente líneas planas. Este periodo se caracterizó por la lenta y dolorosa realización de que el esfuerzo humano, por más dedicado o costoso que fuera, estaba fallando. Había corrido la carrera, agotado todos los recursos terrenales y ahora se encontraba frente a un muro de absoluta imposibilidad humana. Las citas con los especialistas se habían convertido en rituales de retornos decrecientes. Comenzaban con informes brillantes y optimistas. El cerebro es plástico, la intervención temprana es clave, tenemos esperanza. Y terminaban con el mismo silencioso movimiento de cabeza, las mismas palabras clínicas cuidadosamente elegidas. Clara podía recitar el lenguaje de la ciencia neurológica al revés: mutismo selectivo, retraso global del desarrollo, apraxia del habla. Pero la última ronda de pruebas culminó en un veredicto que no solo era decepcionante, era aplastante y definitivo. Tan solo 2 meses antes, tras una evaluación intensiva de 6 meses en un renombrado centro de investigación, el neurólogo principal, el Dr. Hawthorne, un hombre conocido por su honesta y suave franqueza, había entregado la devastadora noticia. Se sentó frente a Clara con una expresión que era una máscara de profesionalismo y pesar, y explicó los resultados más recientes de la resonancia cerebral. «Clara», dijo con voz suave, «el centro del lenguaje de Elías está sano, pero la vía que conecta su comprensión con el habla motora, el fascículo arqueado, muestra un déficit de densidad. Hemos hecho todo lo humanamente posible. Dada su edad y la persistencia del silencio, es muy probable que esta sea su realidad permanente. Podemos continuar con entrenamiento en comunicación adaptativa, pero debes aceptar por tu propia cordura que puede que nunca pronuncie una palabra». Esa palabra, permanente, fue un golpe físico. Disolvió el último hilo de la negación cuidadosamente mantenida por Clara. Salió de esa oficina no con los habituales informes clínicos, sino con un pedazo de papel que se sentía como un certificado de defunción para una voz que nunca le había escuchado. Este veredicto no era solo una opinión médica, era un asalto a su fe. Había estado orando durante 6 años, suplicando que el Dios de los milagros interviniera, y el mundo médico le había servido esencialmente el rechazo de Dios. Su fe no se había extinguido, pero había entrado en un estado de animación suspendida, congelada en un momento de amarga traición y profundo agotamiento. Este periodo de larga espera y el veredicto del médico era la condición previa necesaria para el milagro. Mientras Clara creyera en el poder del siguiente terapeuta, del próximo avance o del próximo medicamento, su enfoque estaba en soluciones humanas. Las mayores obras de Dios a menudo comienzan cuando los recursos humanos están completamente agotados. El veredicto final e imposible del Dr. Hawthorne cumplió el propósito involuntario de eliminar todos los anclajes terrenales. Forzó a Clara al borde del precipicio, dejándola con solo 2 opciones: caer en el abismo de la desesperación completa o dar un salto de fe ciega y desesperada de regreso a los brazos del Dios que creía que la había abandonado. El silencio se había convertido ahora en un vacío perfecto, perfectamente preparado para el rugido de la intervención divina. El veredicto oficial de silencio permanente sumió a Clara en una profundidad de desesperación que nunca antes había conocido. La rutina cuidadosamente estructurada de su vida, las terapias, la esperanza, la programación frenética, había enmascarado un vacío espiritual más profundo. Ahora que la rutina se mostraba infructuosa, lo único que quedaba era ese vacío. No estaba simplemente triste, estaba paralizada por un dolor que no tenía salida.
Dolor por una pérdida que no había ocurrido físicamente, pero por una realidad que le había sido arrebatada cruelmente. Dejó de contestar llamadas, permitió que la ropa se amontonara y se sentó durante horas mirando por la ventana. El silencio de la habitación amplificado por el silencio de su alma. Se sentía totalmente, completamente abandonada por el Dios cuyas promesas había defendido con tanto fervor. Una tarde lluviosa, acurrucada en un rincón del ático, supuestamente buscando un viejo álbum de fotos, pero en realidad solo buscando un lugar donde esconderse, alcanzó su punto más bajo absoluto. La oscuridad era tan espesa que se sentía física. Lloró no con sollozos ruidosos, sino con un temblor silencioso y profundo que sacudía todo su cuerpo. En ese momento de colapso espiritual total, una acusación silenciosa y profunda surgió en su corazón. No me queda nada. Tú pediste mi fe y la entregué, y tú no me diste nada a cambio. La desesperación era una manta asfixiante, y ella realmente creía que la esperanza era una fantasía infantil. Fue en este punto cero absoluto de fe que su mano rozó algo áspero y pequeño bajo un montón de sábanas viejas. Era el libro de oraciones de su abuela Esther. Esther, una mujer cuya vida había sido un testimonio de fe inquebrantable y duradera, había llevado el pequeño libro de cuero gastado a todas partes. La cubierta estaba agrietada a las páginas finas y frágiles por la fricción de innumerables pasadas, y los márgenes estaban llenos de la diminuta y minuciosa letra de Esther. Notas que marcaban oraciones respondidas, promesas reclamadas y versículos que servían como gritos de batalla espiritual. Clara siempre había apreciado el libro como un recuerdo, pero nunca lo había usado realmente. Ahora, sosteniendo la encarnación física de una fe que ya no poseía, algo cambió. No fue un estallido repentino de alegría ni una visita angelical. Fue una fría y racional realización de que no tenía dónde más acudir. Los médicos habían terminado. Su fuerza estaba agotada. Sus lágrimas estaban secas. El camino del esfuerzo humano había terminado en un callejón sin salida. La única ruta que quedaba era aquella que había abandonado. El camino de lo imposible, lo milagroso, lo totalmente irracional. Abrió el libro al azar y sus ojos cayeron en una inscripción que Esther había garabateado junto al pasaje sobre la perseverancia. Cuando el mundo dice no, Dios dice, solo escucha mi voz. Fue un pequeño y silencioso momento de convicción, un susurro desesperado en el viento aullante de su desesperación. Se dio cuenta de que sus acusaciones contra Dios se basaban en el veredicto médico, no en la verdad divina. Había sustituido la voz del especialista por la voz del Creador. En aquel rincón del ático, con el libro de su abuela en sus manos, Clara tomó una decisión. Volvería a intentarlo. No con una petición de terapia o diagnóstico, sino con una oración de entrega espiritual total. Había terminado de pedirle a Dios que siguiera su plan. Ahora le suplicaría que impusiera el suyo. Este momento de desesperación más profunda fue la poda necesaria que despejó el terreno para que se plantara la semilla milagrosa, un ejemplo perfecto de cómo Dios permite que el recipiente humano se vacíe para llenarlo con su poderoso e imparable propósito. Decidió cambiar el lenguaje de la derrota por el lenguaje de la poderosa oración matutina que había olvidado. Clara descendió del ático como una mujer diferente, sus movimientos aún pesados por el agotamiento, pero ahora imbuidos de un nuevo y marcado sentido de propósito. Había cambiado la pasividad de la desesperación por la disciplina activa de la fe. Sabía que para conquistar el silencio que afligía a su hijo, primero debía conquistar el silencio espiritual que se había asentado sobre su propio corazón. La batalla no se ganaría con acción frenética, sino con un compromiso diario e inquebrantable con la poderosa oración matutina que había redescubierto. La oración se convirtió en su ritual diario de reconstrucción. No esperaba a sentirse esperanzada, la oraba como un acto deliberado de obediencia. Cada mañana, antes de que el sol asomara en el horizonte y antes de que Elías despertara, Clara se sentaba en el mismo sillón gastado, con el libro de oraciones de su abuela abierto sobre su regazo, y comenzaba. Empezaba con la fuerte y autoritaria declaración de Jeremías 29:11, pronunciando las palabras en voz alta, llenando la casa silenciosa con el sonido de la promesa de Dios. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de paz y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Hacía de esta promesa la realidad de su hijo, hablándola sobre el cuerpo dormido de Elías. Luego venía la gratitud, obligando a su corazón a reconocer las pequeñas y hermosas cosas, la mano cálida y suave de Elías en la suya, su risa silenciosa y contagiosa, el techo sobre sus cabezas. Esta gratitud intencional despejaba la niebla de la amargura. De manera crucial, la sección sobre la entrega se convirtió en la más difícil y, por lo tanto, en la más vital.
Tenía que abandonar activamente su expectativa de cómo debería verse el milagro diciendo: entrego mi calendario, mi resultado preferido y mi entendimiento humano. Que se haga tu voluntad y solo tu voluntad. Este era el desprendimiento diario de su necesidad de control, el ejercicio espiritual que fortalecía el músculo de la confianza pura. Dentro del contexto de esta poderosa oración matutina, Clara comenzó a entretejer su propio voto personal de entrega, tomando como guía Lucas 1:38. Hágase en mí según tu palabra. Esta frase, pronunciada por María, la madre de Jesús, no era una demanda de milagro, sino una profunda afirmación espiritual de asentimiento. Clara la adoptó como su mantra, visualizándola como una súplica por la voz de su hijo. Entendía que estaba pidiendo a Dios que realizara una imposibilidad biológica y neurológica, un milagro tan profundo como la encarnación. Cuando oraba por fuerza y protección, susurraba: hágase en mí según tu palabra, Señor. Que el milagro de su voz sea conforme a tu poderosa palabra, no a mi diagnóstico desesperado. Este ritual diario y disciplinado de oración no era un hechizo mágico, era un lento alineamiento interno. Clara no estaba cambiando la mente de Dios, estaba cambiando su propio corazón. La consistencia de la oración matutina comenzó a alterar sutilmente la atmósfera de la casa. La ansiedad que había impregnado las paredes empezó a disiparse, reemplazada por una esperanza tranquila y expectante. Ya no estaba solo pidiendo un milagro, estaba preparando el terreno para uno, sentando la poderosa base de fe, entrega y aceptación, lista para el día en que la respuesta de Dios a su súplica más profunda, hágase en mí según tu palabra, finalmente se revelaría. Los 6 años de silencio habían sido la prueba. Las siguientes semanas de oración dedicada serían la preparación. El poder del nuevo y disciplinado ritual de Clara no se evidenció de inmediato en una exhibición dramática de milagros. Más bien se manifestó en una serie de pequeños cambios sutiles, casi imperceptibles en Elías. Estos cambios eran tan pequeños que si Clara aún hubiera estado operando bajo la nube de desesperación, probablemente los habría descartado como pensamientos ilusos o simples coincidencias. Pero, dado que su corazón ahora estaba calibrado por la paz de la oración matutina, ella estaba atenta al lenguaje silencioso de la intervención divina. Ahora buscaba la evidencia del plan de Dios para la paz, en lugar de la evidencia del fracaso médico. El primer cambio notable fue en la mirada de Elías. Elías siempre había sido observador, pero ahora sus ojos, esos profundos estanques de inteligencia, parecían portar un enfoque nuevo y sostenido. Cuando Clara le hablaba, sus ojos no solo se encontraban con los suyos, mantenían la mirada y a menudo colocaba una pequeña mano cálida sobre su garganta, sintiendo las sutiles vibraciones de sus cuerdas vocales mientras hablaba. Era como si la constante y autoritaria declaración de Jeremías 29:11 en las tranquilas mañanas finalmente hubiera captado su atención, haciéndole inclinarse física y neurológicamente hacia la fuente del sonido. El segundo cambio fue un fenómeno que Clara denominó el presonido. Anteriormente, las vocalizaciones de Elías se limitaban a risas, llantos o un zumbido general, sin tono, de satisfacción. Ahora, cuando se concentraba intensamente en un rompecabezas o jugaba con un juguete particularmente querido, un bajo y gutural temblor escapaba de su garganta. No era una palabra, ni siquiera una sílaba. Era un sonido crudo, no formado, un eco vibracional de esfuerzo. Para un especialista, habría sido catalogado como una pequeña y sin importancia descarga neurológica. Para Clara, cuyo corazón ahora susurraba, hágase en mí según tu palabra con cada latido, era el sonido de una puerta siendo empujada hacia afuera, una señal de que el camino paralizado estaba intentando flexionar su músculo. Tal vez el cambio más profundo fue el cambio en la atmósfera de su hogar. La tensión perpetua que había definido sus vidas, el grito silencioso de lo no dicho, empezó a levantarse. Elías estaba más tranquilo, mostrando menos de los estallidos de frustración que a menudo acompañan la comunicación no verbal. Parecía sentir el cambio en su madre. Su propia paz interna, asegurada por la petición de protección y fuerza de la oración matutina, ahora se reflejaba de nuevo en él. La casa seguía siendo tranquila, pero el silencio ya no era pesado y sofocante. Era expectante y ligero. Era el silencio de un jardín justo antes de que florezca, el silencio de un músico que toma una respiración profunda antes del magnífico crescendo. Clara entendió que el milagro del habla probablemente no llegaría con truenos y rayos. Llegaría cuando la base espiritual estuviera perfectamente preparada. Su devoción diaria a la oración y el poderoso compromiso de entrega de «hágase en mí según tu palabra» habían hecho dos cosas.
La habían abierto para recibir el milagro y sutilmente habían preparado a Elías para expresarlo. Los pequeños cambios fueron la manera suave de Dios de confirmar la promesa. Yo estoy trabajando. Mis planes de paz se están desarrollando. Estén listos. Clara no necesitaba una voz fuerte para escuchar la respuesta de Dios. Estaba aprendiendo a leer el lenguaje del cambio silencioso y fiel. La mañana del milagro comenzó como cualquier otra, pero con una corriente subyacente palpable de esa nueva y tranquila anticipación que se había convertido en la atmósfera definitoria del hogar de Clara. Ella había completado su poderosa oración matutina, reclamando específicamente la sabiduría y el discernimiento para el día que tenía por delante, y nuevamente sellando su compromiso con el voto sincero: hágase en mí según tu palabra. La rutina era un consuelo, un capullo espiritual que mantenía las ansiedades del mundo a raya. Era una tranquila tarde de martes. El sol, previamente oculto tras una semana de cielos sombríos, de repente rompió a través de las nubes, inundando la sala de estar con una luz dorada e inesperada. Elías estaba encaramado en el sofá, acurrucado junto a su madre, mirando un gran libro de imágenes desgastado por el uso. Era un viejo favorito de la familia, una colección de sencillas historias populares que Clara le leía en voz alta casi a diario, sin cambiar nunca el ritmo ni las palabras, creyendo que el ritmo constante del lenguaje seguía registrándose profundamente en su mente. Clara estaba leyendo un cuento sobre un pequeño oso marrón que amaba recoger fresas rojas y brillantes. Su voz, suavizada por meses de oraciones matutinas por la paz, era baja y rítmica. Señaló la ilustración detallada del oso en un campo de girasoles amarillos y altos. Y el pequeño oso leyó, su dedo siguiendo el contorno de la página. Sabía que las fresas rojas, más deliciosas y jugosas, siempre estaban escondidas debajo de las hojas más grandes y brillantes. Hizo una pausa, como siempre, sosteniendo la página para que Elías pudiera enfocarse en la fruta roja y vívida. Elías tenía la mano extendida, su dedo índice tocando un pequeño pájaro de dibujos animados que estaba posado en el hombro del oso. Esta era su participación habitual, no verbal, un señalamiento silencioso hacia los elementos que le llamaban la atención. Clara esperó pacientemente, permitiéndole absorber el detalle, lista para pasar la página y continuar con la narrativa familiar. La habitación estaba perfectamente quieta, bañada en ese extraordinario y repentino resplandor de luz solar, haciendo que los motes de polvo bailaran en el aire como pequeños puntos dorados de magia. El único sonido era el suave tic-tac del reloj y el ritmo constante de la respiración de Clara. Era un escenario de belleza absoluta y frágil, una escena perfectamente preparada para un momento monumental. El silencio no era vacío, estaba tenso, estirado al máximo por 6 años de posibilidades no expresadas. Clara estaba completamente presente, totalmente entregada al momento, sin forzar un avance, sino simplemente esperando, con el corazón en paz. La disciplina de la oración matutina le había enseñado a dejar de luchar y empezar a recibir. Sintió la tranquila confianza de la promesa divina, Jeremías 29:11, envolviendo el momento, diciéndole que el plan de paz no era solo para su futuro, sino para este mismo segundo. El tiempo de esperar había terminado. El escenario estaba listo, la luz era la adecuada y el silencio estaba a punto de ser roto por el sonido más puro y profundo que una madre podría escuchar. El milagro estaba a punto de suceder, suspendido en el aire dorado, listo para descender sobre la simple imagen de un oso y un pájaro. La luz dorada de la tarde pareció suspender el tiempo momentáneamente. El dedo de Elías seguía descansando ligeramente sobre la imagen del pequeño pájaro amarillo en el libro. Clara lo observaba, su paz inquebrantable, ya no anticipando un fracaso, sino simplemente observando el alma hermosa frente a ella. Entonces la quietud se rompió. Elías no movió la mano, pero su pequeño rostro se contorsionó con una expresión de esfuerzo feroz y concentrado. El sutil temblor en su garganta, el presonido que Clara había notado, regresó, pero esta vez fue más fuerte, más deliberado y cargado con una intención desesperada y singular. Sus ojos se cerraron con fuerza por un segundo fugaz y luego se abrieron, grandes y oscuros, mirando directamente al pequeño pájaro amarillo en la página. Y luego sucedió. El sonido que emergió fue áspero, rasposo e imperfecto, el sonido de un músculo que se había atrofiado finalmente siendo forzado a la acción violenta. No era la melodía fluida del habla, sino el sonido estridente e insistente de una sola poderosa intención rompiendo una barrera neurológica. Bir, bir. Clara se quedó paralizada. No respiraba. Su corazón, que había estado latiendo con el ritmo tranquilo de la paz inducida por la oración,
golpeaba contra sus costillas con la repentina y aterradora fuerza de un pájaro atrapado. El sonido era apenas una palabra, una aproximación torpe de pájaro, pero era innegablemente, irrevocablemente verbal. Era un sonido con forma, intención y significado, dirigido a un objeto específico. Elías intentó nuevamente, su ceño fruncido por el esfuerzo, su mano levantándose ligeramente de la página. Estaba atravesando años de hábito silencioso, luchando contra la permanencia declarada de su condición. Bi, bu, birdi. La última sílaba, aunque aún infantil e irregular, fue un triunfo. Una palabra completa y reconocible, pronunciada por un niño que, según todo el conocimiento humano, debería haber permanecido en silencio. El sonido era algo físico, una ruptura en el silencio de 6 años, un rugido de victoria que ahogaba el tic-tac del reloj y el silencio rítmico de la casa. La reacción de Clara no fue una alegría inmediata, sino un profundo y atónito shock. Fue un momento de total incredulidad que trascendió la emoción. Sintió la sangre drenarse de su rostro, sus manos temblando tan violentamente que casi dejó caer el libro. Su primer pensamiento silencioso fue una pregunta desesperada y en oración. ¿Lo imaginé? ¿Fue mi propia voz? Pero Elías, percibiendo la quietud de su madre, la miró, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y satisfacción triunfante. Extendió la mano y tocó su mejilla, y luego apuntó nuevamente al pequeño pájaro. Birdie, mama birdie. La segunda palabra, mama, fue el verdadero milagro. Era el nombre que ella había vertido en el silencio durante 6 años, el sonido que había lamentado, la palabra simple y necesaria que definía toda su existencia. Cuando él la pronunció, no fue una pregunta ni un experimento, fue una declaración de reconocimiento y amor. En ese momento, Clara no solo escuchó su voz, escuchó la respuesta audible de Dios a su voto diario. Los 6 años de silencio fueron instantáneamente redefinidos como el periodo de prueba y preparación, ahora completamente eclipsados por la abrumadora e irrefutable realidad del milagro. El poder de la oración no solo había cambiado la voz de un niño, había destrozado la desesperación de una madre. El momento del avance con la primera palabra no fue el fin del milagro, sino el punto de ignición de una transformación que barrió las vidas de Elías y Clara con una velocidad asombrosa. Una vez que la represa neurológica se rompió, el río del lenguaje, aunque inicialmente vacilante, comenzó a fluir libremente. Esa misma tarde, Elías dijo varias palabras más. Sol, rojo, libro. A la mañana siguiente, estaba formando frases de 2 palabras. El cerebro, que había sido declarado permanentemente bloqueado por los expertos humanos, ahora estaba formando agresivamente los caminos que Dios había habilitado. El cambio en Elías fue profundo. No solo estaba hablando, estaba desatando 6 años de observación, pensamiento y emoción almacenados. La frustración que había alimentado sus rabietas desapareció, reemplazada por la pura alegría de la comunicación. Se convirtió en un torbellino inquisitivo, nombrando constantemente objetos, haciendo preguntas simples de qué y por qué, llenando la casa con un ruido que Clara ya no encontraba molesto, sino infinitamente reconfortante. El silencio no solo se rompió, fue permanentemente expulsado. Para Clara, la transformación fue igualmente, sino más dramática. Su fe, que había estado congelada en la desesperación del veredicto del médico, ahora estaba derretida y poderosa. Ahora entendía que su oración matutina diaria y disciplinada, la declaración de Jeremías 29:11, la entrega, la reclamación de fuerza y la petición de paz, había sido la ingeniería espiritual necesaria para este momento. El milagro físico era solo la manifestación externa del milagro más profundo e interno de su completa entrega. Recordaba la agonía de recitar «Hágase en mí según tu palabra» cada mañana. Había parecido un riesgo, una tirada desesperada de los dados, porque, según tu palabra, podría haber significado que la respuesta de Dios era mantener a Elías en silencio, pero darle la fuerza para soportarlo. Pero ahora sabía toda la magnífica amplitud del plan de Dios para la paz. Su plan no era solo hacer que ella soportara el silencio. Su plan era aniquilar el silencio y mostrar su gloria. La vida de Clara se convirtió en un testimonio. Compartió la historia de la tranquila tarde, la luz dorada y la primera palabra áspera con cualquiera que quisiera escuchar. No con orgullo, sino con un sentido humilde y urgente de deber. Habló de la importancia de la persistencia en la oración, incluso cuando la evidencia externa grita para que te rindas. Había aprendido que la verdadera fe no es la capacidad de ordenar a Dios, sino la elección vulnerable de someterse a Él, confiando en que sus intenciones últimas siempre son para la paz y la esperanza. El miedo, que alguna vez fue la emoción principal que gobernaba su hogar, fue reemplazado por una profunda y agradecida serenidad. Clara ya no se preocupaba por el futuro,
Simplemente vivía dentro de la certeza absoluta del momento presente, sabiendo que el Dios que habló, una voz a la existencia donde no había ninguna, era capaz de manejar cada otro detalle de sus vidas. Su reflexión sobre el poder de la entrega y la oración era simple. Cuando dejó de dictar el resultado y comenzó a declarar la promesa de Dios, lo imposible se convirtió en lo inevitable. La historia de Elías y Clara no es solo un relato de un único evento espectacular. Es un plano atemporal que demuestra el poder sin reservas de la oración y la fe entregada. El milagro de la voz fue la recompensa por la persistencia espiritual de Clara, la manifestación física de su voto diario de dejar que la palabra de Dios gobierne su realidad. El momento en que abrazó completamente «Hágase en mí según tu palabra» pasó de ser una suplicante ansiosa a una receptora expectante del plan perfecto y pacífico de Dios. Hoy, Elías es un joven brillante y hablador, cuya voz es un recordatorio diario y resonante del día en que el silencio se rompió. Le encanta leer la historia del pequeño oso marrón y el pájaro amarillo, y cuando lee Clara a menudo cierra los ojos no para recordar el dolor del pasado, sino para sentir la gracia profunda y abrumadora de ese momento de avance. Sabe que la verdadera transformación no estuvo en la capacidad del niño para hablar, sino en la capacidad de la madre para confiar. La poderosa oración matutina que recita todos los días ya no es una herramienta para conseguir algo. Es una herramienta para la comunión, un compromiso diario para mantener el estado espiritual pacífico, fuerte y protegido que permitió que el milagro ocurriera en primer lugar. Sabe que la misma gracia que orquestó el momento perfecto en la luz dorada de la sala de estar está disponible continua e infinitamente para todos los que elijan creer. La realidad del milagro de la voz de Elías se erige como un monumento eterno a la fidelidad de Dios y al poder de un corazón entregado. La oscuridad que Clara enfrentó fue profunda, pero la luz que encontró fue infinitamente más brillante. Su viaje confirma una verdad vital para todos nosotros. Dios no está limitado por un diagnóstico médico, una crisis financiera o el abrumador caos del mundo. Él está limitado solo por nuestra falta de disposición para someternos completamente a sus planes de paz. Así que, al entrar en este nuevo día, fortalecido por la verdad de Jeremías 29:11 y la rendición confiada de Lucas 1:38, deja que la historia de Elías y Clara sea la convicción que asienta tu alma. Su experiencia es la evidencia tangible de que cada palabra de la poderosa oración matutina que acabas de pronunciar es escuchada y respondida en el reino celestial. Nunca permitas que las circunstancias visibles de tu vida eclipsen el poder invisible y autoritativo de tu fe pronunciada. Aunque la vida esté llena de desafíos, nunca olvides que tu oración nunca es en vano. Dios siempre está a tu lado, esperando y listo para ayudarte siempre que lo necesites.